El gobierno, empresarios, el PIT-CNT y distintas organizaciones, entre otros actores importantes, están trabajando para la creación de un plan que busca erradicar el trabajo infantil aquí en el Uruguay. ¿Cómo estamos parados en ese tema? ¿Cuál es la conexión, por ejemplo, con la explotación sexual infantil que tenemos en nuestro territorio? ¿Qué pasa con el medio rural? ¿Qué pasa aquí en Montevideo? De todo eso estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la B. Tema sensible, importante, que vale la pena analizar y charlar. Hoy aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, tengo dos invitados. Comienzo saludando al licenciado en Educación, vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes. ¿Qué dice, Mauricio? Bienvenido a Lado B. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto estar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto recibirte. También recibimos a Fernando Olivera, ya un amigo de la casa a esta altura. Lo hemos tenido varias veces. Siempre es un gusto recibirlo a Fernando, psicólogo, integrante de la plataforma Infancia y Adolescencia. ¿Qué dice, Fernando? ¿Cómo andás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, es un problema que tenemos en Uruguay, ¿no? Con el trabajo infantil. ¿Por qué es importante trabajar en este plan nacional que, como decía recién en la introducción, tiene distintos actores? También, ¿cuál es la mirada del INAU en ese sentido? Bueno, un poco tiene que ver con esto, con que el trabajo infantil abarca un conjunto de dimensiones diferentes, de abordajes que es necesario dar de manera complementaria entre diferentes organismos, diferentes instituciones. Y por eso la importancia de que estas instituciones tengan un ámbito para encontrarse, para trabajar juntas y que elaboren un plan conjunto, le da una perspectiva en común a las miradas y abordajes que se pueden ir haciendo. Entonces, evidentemente, es importante, y en esto que tú traías, bueno, más allá de los organismos del Estado, que participen las organizaciones de la sociedad civil, las cámaras empresariales, el PIT-CNT, la academia, organismos internacionales, da también la posibilidad de generar una mirada mucho más integral. Trabajo infantil, Fernando, estamos hablando de distintas modalidades, ¿no? Para que la gente lo tenga claro, hoy en Uruguay, en 2026, cuando hablamos de trabajo infantil, ¿qué se nos viene a la cabeza? Y bueno, ahí tenemos un tema bastante complejo, que es la definición que manejamos desde las organizaciones sociales y algunos organismos de gobierno. Tenemos que ponernos de acuerdo con una definición de trabajo infantil. Pero bueno, a las formas ya tradicionales que están ligadas al agro, a cuestiones de la producción, porque la producción se ha descentralizado, no está ubicada en una fábrica, sino que tiene una serie de proveedores y encontramos en el tabaco, en la caña de azúcar y en la recolección de frutas y verduras de las diferentes zafras, encontramos trabajo infantil. A eso le sumamos a trabajo infantil que también tiene que ver con un área más citadino, que tiene que ver con el reciclado y la recolección. También encontramos en la construcción informal, también encontramos vinculado al tema de cuidados y trabajo doméstico. Y bueno, y en los últimos años ha crecido notoriamente el trabajo infantil en los entornos digitales, que aparece más desdibujado como trabajo infantil, muchas veces aparece vinculado a lo que es el juego, a lo que es la recreación, inclusive hasta hay cierta ingenuidad en la mirada adulta de lo que pasa en esos entornos digitales y bueno, que hay que ponerle especial foco. Sé que hay un capítulo aparte y me gustaría después charlarlo también con ustedes, vinculado al narcotráfico, ¿no? Lo que está pasando en los barrios, la explotación sexual también, sí. Esto que mencionaba recién en la introducción, que es un tema súper importante. ¿Qué pasa, Mauricio, en el INAU, ¿no? Con el tema de los controles? ¿Cómo estamos parados en ese sentido? ¿Cómo se lleva adelante eso? Nosotros hicimos un esfuerzo importante desde que asumimos en tratar de cambiar el enfoque desde el que estaba trabajando el área de inspección laboral.
el área de inspección laboral tiene como esta doble tarea, por un lado, de hacer los controles y verificar que efectivamente no haya situaciones de trabajo infantil y a su vez extender los permisos necesarios o las autorizaciones para cuando se da una situación que está en un marco regulado y que cumple con los requisitos que la normativa admite. Para nosotros es muy importante que eso vaya de la mano, todo con una mirada preventiva y con una mirada de acompañamiento a la familia. En definitiva, no podemos pensar que las situaciones de trabajo infantil se resuelven identificando cuando existe y sancionando a quienes atraviesan por esa situación. Buscamos no culpabilizar a las gurisas y gurises que atraviesan esas situaciones y muchas veces incluso a las familias que también son víctimas de desigualdades. Entonces, para nosotros es importante que cuando se detecta una situación, un caso, recibimos una alerta, etcétera, no solamente esté la mirada inspectiva presente, sino que esto vaya de la mano con algún equipo territorial que se acerque a la situación y empiece a trabajar para ver por qué se generaron las condiciones que llevan a que de pronto un núcleo familiar haya optado por que las gurisas o gurises estén vendiendo en la calle, estén cuidando a hermanitos menores, estén, en fin, en el conjunto de actividades que pueden estar englobadas dentro de lo que Fernando compartía. Esto que hablábamos recién, que hay distintas modalidades, ¿no? Esto que ponía yo como extremo, quizás lo más grave, el narcotráfico, la explotación sexual, y en esto de otras dinámicas, esto que mencionabas recién, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la mirada sobre el trabajo doméstico? Algo que quizás en un tiempo estaba como naturalizado, de que los más chicos colaboraran con los grandes en la casa, vos decías recién el cuidado de hermanos, las tareas del hogar, cocinar, limpiar, en el medio rural también trabajando con animales. ¿Cómo lo ven hoy ustedes en este 2026? Eso que también tiene un componente cultural, de decir, bueno, estas cuestiones estaban más naturalizadas en otros tiempos. Totalmente, y creo que es un desafío súper interesante. Yo todavía hablo con mucha gente que tiene esta mirada de decir, bueno, mejor que estén haciendo esas actividades y que no estén en otras cosas. Y en el fondo siempre se compara mejor que estén trabajando y no que estén delinquiendo, y nunca se compara mejor que estén trabajando a que estén jugando, a que estén estudiando. Es decir, se ponen extremos en la balanza que no son los adecuados de comparación. Yo creo que es muy importante ir generando a nivel cultural esta sensibilidad con el tema que nos permita, bueno, justamente mirar que en la medida en que una gurisa, un gurí, atraviesa un conjunto de situaciones vinculadas a lo que es el mundo del trabajo, está muy claro en todo lo que es la normativa nacional e internacional en qué medida una actividad de estas características pasa a ser considerada trabajo infantil, pasa a ser considerada incluso trabajo infantil peligroso. Hay parámetros que permiten pensarlo y que tiene que ver básicamente con el ejercicio de los derechos. En qué medida una chiquilina, un chiquilín que está desarrollando una determinada actividad, como consecuencia de esa actividad que realiza, está privándose de derechos que debiera estar gozando. Entonces, me parece que es necesario que como instituto, por lo pronto, pero con toda la sociedad en su conjunto, avancemos en la sensibilización respecto de esas miradas, porque en el fondo son situaciones que muchas veces pasan a la luz del día y a la vista de toda la sociedad y no necesariamente está esa mirada crítica entrenada para poder detectar, intervenir y acompañar efectivamente a las gurisas que están en estas situaciones. Bueno, ahora esto que tomo esto, Fernando, que dice Mauricio, y lo conecto con algo que hemos hablado más de una ocasión. Esto está también vinculado a la pobreza, ¿no? Porque en algunos núcleos familiares, si los padres o las madres, muchas madres están solas, ¿no?, a cargo de sus hijos y a cargo de la casa, que tienen que salir a trabajar, y esas tareas de cuidado de menores, de hermanos, de la casa, pasa también, ¿no?, a ser responsabilidad de los menores. Marco esto de las necesidades que muchas familias pueden estar pasando también, ¿no? Sí, está claro que el trabajo infantil perpetúa desigualdades económicas, reproduce círculos de pobreza, perpetúa desigualdades de género. De hecho, esto que planteaba Mauricio, está claro que las niñas y las adolescentes quedan más vinculadas a cuestiones de cuidado y trabajo doméstico. Es más, si uno mira, se vuelve una división sexual del trabajo más arcaica. Si uno mira quienes siguen cuidando en nuestras sociedades, siguen teniendo carga femenina. Y bueno, si a eso le sumamos cuestiones de ingreso, cuestiones de cultura, cuestiones de acceso a la educación previa, la mayoría de la jefatura femenina a cargo de hogares genera muchas desigualdades y posibilidades. La salida al mercado laboral de la mujer sin
un sistema de cuidado potente que contemplara estas horas de cuidado ha llevado que en las familias más vulnerables esas horas de cuidado muchas veces las cubran los niños. Entonces tenemos que generar alternativas, pensar alternativas para que estas horas de cuidado estén en otro lado, existan espacios de cuidado y en esto va de la mano de la interinstitucionalidad. Obviamente pensar en abordar cuestiones de trabajo infantil sin abordar cuestiones de trabajo, sin abordar cuestiones de vivienda, sin abordar un sistema de cuidado potente, sin desafiar un sistema que muchas veces punitiviza e institucionaliza la pobreza. Entonces tenemos que pensar en un sistema que tensione hacia otro lado y que cambie la mirada, el sentido común que hemos ido construyendo. Estas falsas dicotomías que hemos ido construyendo en torno al trabajo infantil, esto de seguir justificando qué buen pobre es un niño que ayuda o colabora con su familia, cuando en realidad eso lo que hace es condicionar el presente, sacarlo del sistema educativo, generar dificultades de salud y obviamente condicionar el futuro laboral de ese niño y obviamente la protección para sí y para el resto de su entorno. Eso que dijiste lo escuché un montón de veces, ¿no? Qué bien el niño que está ayudando en su casa, cuando en realidad el niño debería estar jugando, yendo a la escuela, compartiendo con otros, ¿no? Un poco eso de la mirada cultural y el cambio que hablábamos recién. ¿Qué pasa, Mauricio, en el interior del país? Es más complejo, imagino, ¿no? Controlar, ni me imagino en el medio rural, que va de la mano incluso con los recursos que pueda tener el organismo. Hay dinámicas que son bien diferenciadas, Fernando lo traía hace un ratito. Hay dinámicas que están vinculadas a determinadas actividades económicas que son propias de la ruralidad y que tienen temporadas y que tienen épocas. Hay actividades que están vinculadas a lo turístico y que también se activan en determinados momentos del año, en determinados departamentos del país. Hay actividades que son fenómenos propios urbanos, un poco esto lo traía también hace un rato, el tema de la mendicidad, el tema de lo que es la actividad en ferias, de lo que es la venta callejera. Y bueno, ni hablar de las peores formas de trabajo infantil, explotación sexual comercial, tráfico de sustancias o involucramiento con grupos delictivos, que son fenómenos que están muy asociados a lo que es la vulneración urbana, ¿no? A fenómenos que están muy asociados a las grandes ciudades y a las desigualdades que se generan al interior de las grandes ciudades. Obviamente estamos hablando de la escala de Uruguay, pero bueno, es un fenómeno que está estudiado también en diferentes lugares de América Latina y que se da de esta manera. Entonces, en cada lugar del país hay modalidades que van activando, en el fondo hablan de una misma desigualdad, hablan de un mismo fenómeno, pero de acuerdo a las características del territorio va adquiriendo formas que son distintas. Queda claro que una forma también, porque hablamos del trabajo infantil, de los más chicos, de atacar este tema es pensar en los más grandes también, ¿no? En esto que hablamos de las desigualdades, de lo que pasa con los padres, con las madres, con el trabajo, con la seguridad incluso, la vivienda. Es mirar arriba también pensando en el efecto que puede generar en los más chicos. Sí, está claro que si no abordamos la situación de los adultos, poco vamos a poder hacer sobre la situación de las infancias. Eso está claro inclusive, por ejemplo, centrales sindicales como las argentinas, hace muchos años, cuando entendieron que la mayoría de los trabajadores a los que querían incluir dentro de las centrales, poder mejorar las condiciones o entender las precariedades laborales, habían sido trabajadores infantiles, cambiaron la mirada y empezaron a trabajar en los propios trabajadores, aquellos en los cuales la informalidad, la precarización laboral, la falta de formación era más complejo. Y entonces empezaron a trabajar con ellos y con sus hijos. Y ahí empezaron a mejorar algunas de las condiciones de presente y de futuro de esos trabajadores. Entonces, si no tenemos una mirada amplia acerca de la situación y abordar las situaciones de desigualdad estructurales que venimos hace mucho tiempo, Uruguay tiene unos niveles de pobreza focalizada en niños, más con casi 3 de cada 10 niños están dentro de hogares de familias pobres. Entonces, si no cambiamos esa mirada y empezamos a focalizar en esa población, vamos a seguir reproduciendo más de lo mismo. Cuando hablamos de un plan nacional, el plan nacional debería incluir una cantidad de variables que tengan que ver con trabajo, vivienda, educación, salud. Si terminamos haciendo un checklist de lo que tenemos para reproducir más de lo mismo, no vamos a cambiar una realidad sumamente compleja.
Bueno, ahí tocaste un tema importantísimo, ¿no? El de los diagnósticos. Sí, está bueno tener los diagnósticos, después de ver cómo se traduce eso en acciones, ¿no? Allí la coordinación entre todos estos organismos es clave para poder revertir esto. ¿Se puede revertir esto en un corto plazo? Bueno, yo creo que un corto plazo es muy pretencioso, pero yo creo que sí se puede revertir. Tenemos esta herramienta que es el CETI, el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil, que está presidido por el Ministerio de Trabajo, y que es este ámbito institucional que reúne a estos diferentes actores, ¿no? Está el Ministerio de Trabajo, nosotros participamos desde el INAU, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social, ANEP, etcétera. Forman parte las organizaciones de la sociedad civil, forman parte organismos internacionales, la academia, el PIT-CNT, las cámaras empresariales. Creo que el gran desafío es cómo todos estos actores por primera vez se ponen de acuerdo para elaborar un plan de acción en conjunto, es decir, que las acciones que cada organismo realiza en torno a la temática no sean acciones aisladas, sino que tengan una perspectiva en común, puedan ser acciones sinérgicas, puedan contribuir una con otra a mejorar lo que es el escenario de cada organismo, de cada institución. Y yo creo que en esa perspectiva es posible pensar en un cambio sustantivo de aquí a un tiempo. En la medida en que esto justamente no sean acciones aisladas, descoordinadas, sino que permita pensar, bueno, en este rincón del país donde se da esta dinámica, donde se da esta característica particular que genera situaciones de trabajo infantil, ¿cómo podemos intervenir a nivel educativo, pensando específicamente en este lugar? ¿Cómo podemos intervenir desde el INAU, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con cuidados? ¿Cómo pueden intervenir las organizaciones de la sociedad civil, las cámaras empresariales? ¿Qué requisitos pueden tener en esos lugares o qué mirada especial pueden tener respecto de la acción, en qué medida las centrales sindicales pueden también generar acciones? Me parece que tiene que ver mucho más con pensar cuestiones a medida de cada lugar, a medida de cada realidad, y que justamente los diferentes actores que forman parte de este CET y de este Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil, estas acciones vayan de la mano y en sintonía. Fernando, vos que trabajás en territorio y que conoces también la dinámica de muchos lugares, ¿no? del país, ¿qué pasa con el narcotráfico, ¿no? ¿Qué pasa con eso de ir a captar a los más chicos? ¿Es considerado trabajo infantil también? ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, con respecto al tema de las economías ilegales, porque a veces se lleva solo el narcotráfico, una mirada única, como si solo los gurises terminaran trabajando en cuestiones vinculadas a las drogas ilegalizadas, porque las economías ilegales tienen como otras patas que muchas veces quedan por fuera de todo esto. Si uno mira las noticias de las últimas 2 o 3 semanas, tiene que operativos vinculados a drogas terminan con adultos procesados y adolescentes en el INISA. Es una característica que se ha dado en las últimas 2 o 3 semanas. Tenés 10 informaciones, 8 terminan en esas condiciones. O vinculada a cuestiones de los asesinatos en territorio. Tenemos de 3, 4 adolescentes procesados en las últimas también 2 semanas que tienen entre 14 y 16 años vinculadas a estas cuestiones. O sea, hay claramente una captación de esas economías ilegales para la función para determinadas diferentes funciones. Que algunas tienen que ver con sicariato, pero otras tienen que ver con el traslado, con la seguridad, con un montón de situaciones que se pueden dar en el territorio. Pero a su vez aparecen otras cuestiones en los barrios que tienen que ver con la presión de determinados grupos, con los préstamos ilegales a tasas salvajes, el endeudamiento de las familias pobres condiciona mucho la vida en el territorio, que tiene que ver ese endeudamiento tiene que ver con resoluciones de la vida cotidiana, pero también tiene que ver con cuestiones de salud, de acceso básico a determinados servicios, bueno, un montón de aspectos que aparecen en el territorio. Si bien, por eso decía, el narcotráfico se lleva como toda una mirada, pero a veces queda muy masculinizada, esa mirada queda solo puesta en los varones y queda invisibilizada otras situaciones que se están dando en torno, sobre todo a las niñas y a las adolescentes, que quedan más encerradas, más encerradas en determinados círculos, menos visibilizada su situación de explotación sexual, de trabajo doméstico, de cuidado, un montón de situaciones que también quedan ahí atrás opacadas. O sea, mientras se viene desarrollando toda esa actividad ilegal vinculada al narcotráfico, incluso hay una cuestión de género, esto que estás diciendo. Claro. De que pasa que con las mujeres muchas quedan o trabajo doméstico o explotación sexual, que es otro capítulo también importantísimo y grave acá. Muy grave y que en la medida... No hay que desvalorizar lo que está pasando con las infancias. El año pasado, desde la plataforma de infancia y adolescencia, estamos haciendo una campaña, no son balas perdidas, detectamos cerca de 70 situaciones donde tuvieron niñas y adolescentes baleados en territorio o asesinados en territorio. O sea, tenemos un número altísimo y sabemos que ese registro
muy bajo porque es solo tomado de los medios de comunicación. O sea que hay un montón de situaciones más que se están dando en el territorio. O sea, esa violencia extrema condiciona la vida de las personas que están involucradas en esa actividad delictiva, pero también de todo el entorno. Tenemos gurisas nosotros en el territorio que dejan de ir que cortan su vida educativa por temas de cuidado. Cuando terminan la escuela y empiezan el liceo, su vida educativa en el traslado de sus hermanos, en el cuidado de los adultos, en el cuidado de discapacitados, muchas veces terminan dejando el sistema educativo. Cuando quieren retomar el sistema educativo y son más grandes, después de los 18, pueden ir a un liceo nocturno. Pero nadie les garantiza la circulación por el barrio en el retorno del horario liceal. Entonces también terminan dejando por segunda vez por cuestiones de seguridad. Entonces terminan condicionando su vida educativa y su vida laboral clarísimo. O sea, pasa de que por más que tengan ganas de ir al liceo, no van por estos factores que estás contando. Uno de ellos es la seguridad o la inseguridad. Exacto. Porque, claro, y esto es claramente una cuestión de género. Sobre todo a las adolescentes les cuesta muchísimo la circulación en determinados territorios después de determinado horario. A las adolescencias y a los niños, obviamente, pero de hecho tenemos claro ejemplo que hay en determinados momentos que, por ejemplo, en los proyectos sociales te dicen, no, hoy no va porque hubo un tiroteo, porque está complicado el barrio, por determinadas cuestiones. Entonces, eso empieza a debilitar su relación con los entornos educativos y cuando, obviamente, si la vida o ir a estudiar, bueno, hay cuestiones que la termina resolviendo cuestiones de sentido común, ¿no? Bueno, ahí abriste un montón de puertas que también rodean esto. ¿Qué te genera todo esto, Mauricio? ¿Qué reflexión te genera? Sin duda, es un escenario que es muy complicado. Con un equipo de trabajo, hace unos años habíamos estudiado en algunas zonas de Montevideo que en lugares donde habían ocurrido episodios de violencia, la memoria de esa violencia afectaba a muchas generaciones. Me acuerdo que gurises de un barrio puntualmente decían, por acá no pasamos porque matan gente. Y cuando buscábamos en los registros del Ministerio del Interior, ese homicidio, que sí había ocurrido antes de que este adolescente naciera. Es decir, hacía 14 años, el chiquilín tenía 13 años y sin embargo quedaba en la memoria colectiva del barrio ese episodio de violencia que marcaba una dificultad para poder trasladarse. Por más que no lo había vivido, generaba un efecto indirecto, digamos. Exactamente, estaba instalado en la memoria colectiva del barrio que ese era un lugar peligroso y creo que evidentemente en la medida en que estas situaciones se van escalando con el paso de los años, generan condiciones que son óptimas para que la situación se agrave, porque evidentemente dificulta cada vez más que las gurisas y gurises accedan a los centros educativos, a los proyectos sociales, limita la movilidad, limita lo que pasa en el espacio público y bueno, termina convirtiéndose evidentemente en una afectación de derechos mucho más grave. Es importante esto que decía Fernando, bueno, porque hay un actor importante en todo esto que es la educación. No, uno piensa, hace razonamiento básico de que si un niño, un gurí, una gurisa está en la escuela, está en el liceo, es un tiempo que está aprovechando para aprender y no está en otros lugares en realidad, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Debería tener otro rol más protagónico quizás la educación, buscar alternativas para que esos chiquilines puedan acceder a distintos centros? Entiendo que es un trabajo que es coordinado, que tiene que partir de estas articulaciones entre el ámbito de la educación formal, en este caso ANEP, INAU como educación, si se quiere, entre comillas, no formal, también lo que es la presencia del Ministerio del Interior, lo que son los gobiernos departamentales o municipales. Entiendo que son muchos actores que tienen que intervenir en estas situaciones, en estas dinámicas, porque tiene que ver con cómo nosotros detectamos un problema que la educación por sí misma tampoco podría resolverlo. Evidentemente, la educación es una herramienta insustituible y es fundamental que las gurisas y gurises puedan acceder al sistema educativo, que desde ahí se puedan abordar y problematizar estas cuestiones, pero también es real que pedirle a la educación que resuelva las dificultades que pueden existir con la violencia instalada en un territorio, es pedirle algo que no tiene la posibilidad de actuar por sí mismo. Hay acciones que en este momento se están desarrollando, está el programa Más Barrios que combina esta mirada de abordaje desde el Ministerio de Vivienda con todo lo que es la infraestructura urbana y el Ministerio del Interior y del que venimos participando justamente como una lógica que permita dotar de recursos socioeducativos lo que pasa en esos barrios. ¿Qué valor le das vos a ese programa, por ejemplo? Yo creo que es una herramienta muy valiosa porque en definitiva tiene que ver con cómo hacer para articular acciones de diferentes organismos del Estado en algunos barrios en los que claramente hay una disputa territorial, en los que la presencia del Estado estaba muy debilitada, en los que
quedaba la duda, o a veces llegaba a preguntarse, bueno, ¿de quién es este barrio? ¿Es de las vecinas y vecinos? ¿Es de los grupos delictivos? ¿Quién rige, quién pone las reglas del juego de lo que pasa en estos lugares? Pongo esto como un ejemplo, creo que hay otras acciones que se van desarrollando y que tienen esta mirada, pero que en definitiva parten de decir la acción de un único organismo no puede ser suficiente. Tiene que haber acciones en conjunto, tiene que haber acciones coordinadas y que concentren los recursos de los diferentes organismos, de las diferentes institucionalidades en vistas de un problema común en una zona determinada. ¿Vos, Fernando, qué valor le das al programa Más Barrio? Yo creo que el programa Más Barrio viene, en cierta manera, como un acto de sinceramiento del Estado en reconocer algunas críticas que históricamente se le han hecho a las políticas de confinamiento de la pobreza en los márgenes de la sociedad sin inversión en territorio, sin inversión social en territorio. Y eso ha llevado que parte de este problema que tenemos hoy con determinados elementos de inseguridad en determinados territorios venga de la mano de la instalación de determinados grupos delictivos organizados o no organizados dentro del territorio, captando esta población que en realidad estaba muy frágil en su vínculo con el Estado, con los servicios, donde tenía serias dificultades para acceder a la educación, a la salud, a un montón de aspectos. Entonces me parece que el programa Más Barrio viene como en esa línea crítica que nosotros venimos planteando hace mucho tiempo y me parece que podría ser un buen ejemplo. Vamos a ver cómo se desarrolla, pero me parece que podría ser un ejemplo a lo que hay que hacer entre la interinstitucionalidad. Creo que hay que sumarle otros actores, también creo, pero me parece que en determinada manera tiene determinado posicionamiento hacia no solo con una política solo de vivienda fragmentada de todo el resto. Y eso me parece que es lo positivo de este proyecto. ¿Qué otros actores sumarías vos? Y para mí, por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones de salud, de educación, en cuando uno piensa el barrio, también en inversión pública, en espacios públicos de calidad. Entonces, cuando uno piensa el barrio, tiene que pensar en el... Nos está pasando que tenemos gurises que para llegar a determinada escuela o centro educativo, los ómnibus no pasan, entonces tenemos que pensar cómo circula la línea de ómnibus en ese nuevo barrio. Bueno, cambiar a veces los trayectos de los ómnibus en Montevideo pareciera ser una cosa casi, no sé, más difícil que cambiar algunas cosas. Entonces eso dificulta el acceso a la educación. Bueno, entonces ¿cómo cambiamos algunos trayectos de algunos ómnibus para que mejoren las condiciones para el acceso a una escuela, a una UTU, un montón de cosas? Entonces, por eso digo que tiene que ser más amplio en este sentido de pensar el hábitat y el territorio como un espacio de derecho, como un espacio donde tengo espacios públicos de calidad, donde circulo seguro, donde tengo ómnibus que permiten el acceso y no tengo que hacer 4 transbordos para llegar a un determinado lugar. No sé, cuestiones como que van siendo de la mano y que no aparecían siempre como que iban juntas. Entonces yo me cargo la vivienda. El resto lo resuelve cada uno. Entonces vamos poniendo un determinado tema ya arriba de la mesa y el problema lo resuelve otro, en esto de la no articulación. Sabés que hace algunas semanas también lo hablé con la ministra de Vivienda. Acá Vivienda fue uno de los protagonistas en este primer paso, digamos, del plan Barrio, Más Barrio, porque una de las críticas instaladas era que, bueno, el Estado a veces llegaba con una mirada muy policial, entonces hacían algunos operativos, pero después se iban y volvía toda la normalidad que no es la normalidad, digamos, ¿no? Lo que no debería ser. Y una de las cosas que me decía la ministra es que la gente celebraba el hecho de, bueno, recuperar una plaza, de tener un espacio público seguro para poder caminar, que los niños puedan ir a jugar, ir a la escuela y que no haya inconveniente. Un poco esto que vos decías, Fernando, ¿no? El valor del espacio público en determinados lugares, que eso hace un poco más a la convivencia un poco más pacífica también, ¿no? De hecho, si miramos algunas estadísticas que presentó la propia ANEP y que han ido presentando, que tienen que ver con cuánto circulan los gurises para llegar a la escuela, en determinados territorios tienen que caminar el doble o el triple para encontrar lugares seguros para llegar a la escuela. Que en otros barrios eso no se da. Entonces eso, ¿cómo generamos convivencia? Para nosotros es clave cómo recuperamos el espacio público. Eso, la circulación pública, el espacio público, el barrio, ¿no? Como espacio público, como ese espacio de disputa política en el sentido de convivencia.
Porque en realidad la disputa la tiene la violencia, ha llevado a que cada vez nos encerremos más, cada vez estemos más ensimismados en cómo resuelvo mi vida cotidiana, cómo resuelvo mi seguridad. Y bueno, no para todo el mundo las posibilidades de generar un espacio, su casa como un espacio seguro. Después podemos discutir algunas cosas que pasan a la interna de los hogares, pero no para todo el mundo el encerrarse es una resolución segura. No para todo el mundo la casa es un espacio seguro. Entonces, bueno, eso, cómo recuperamos comunidad, cómo recuperamos territorio, cómo recuperamos circulación segura, cómo los espacios públicos son de calidad, cómo recuperamos la cultura y el deporte que se han privatizado muy fuertemente. Bueno, cómo recuperamos esos espacios para que esto, como parte de la política pública, determinados sectores de la sociedad, los más vulnerables, que no acceden a determinadas cosas, también puedan circular por otros espacios. No solo seguros, sino como promoción de derechos. A mí cuando escucho que la escuela, mejor que estén esto, que se transforma casi, qué bueno que están en la escuela si no están en determinado... No, la escuela es el lugar donde deben estar, porque es el lugar donde un niño debe desarrollarse. O sea, es el espacio natural para un niño. La escuela, el juego, el deporte, la cultura. Entonces, eso, como derecho. Ahora, Mauricio, ¿qué te genera esa crítica, ¿no? que se ha instalado en los últimos años de que el Estado se ha retirado de determinados lugares y que incluso, bueno, ha ganado lugar el crimen organizado, determinados grupos criminales en algunas zonas? ¿Cómo tomás eso? ¿Es así? ¿Lo ves de esa manera? Y creo que en algunos casos sí, y es parte de asumir una realidad que está cada vez más instalada. Yo comparto mucho esto, lo que pasa además en el espacio público tiende a convertirse en lo que las infancias y adolescencias van naturalizando como forma de vida. Entonces, en la medida en que en un espacio público hay motos andando a gran velocidad, hay imágenes de disparos, hay imágenes de violencia, eso pasa a formar parte de lo que las infancias y adolescencias incorporan como su rutina cotidiana, ¿no? Entonces yo creo que el efecto, al igual que lo hablábamos antes, es de mucho más largo plazo. Evidentemente, eso habla de una necesidad de mayor presencia del Estado, de una presencia más coordinada del Estado, no necesariamente mayor en cantidad, sino en calidad. Hay muchos lugares donde quizás el Estado no es que no está presente, sino que quizás está presente de manera fragmentada y las acciones no son sinérgicas. Volviendo a lo que es trabajo infantil, creo que parte de esta clave y de esto que trae Más Barrio y que traen otros programas que están desarrollándose en este momento tiene que ver con esta lógica de la integralidad, de decir, quizás la acción de un único organismo de manera aislada no mueve la aguja de lo que está pasando en un barrio, pero si entre todos los organismos coordinamos acciones, empezamos a pensar en un problema territorial de manera conjunta y buscamos hacer sinergia entre lo que hace uno con respecto a lo que hace el otro, evidentemente eso va a generar un impacto mucho mayor y puede realmente mover la aguja de lo que en algunos lugares del país se está pasando. ¿Cómo es eso de que se ha privatizado la cultura y el deporte en algunos lugares? Y de hecho, Uruguay presenta números históricos de deserción del deporte por género. ¿Tá? Ahí tenemos un problema grave en cómo hemos implementado algunas cuestiones del deporte vinculadas al sistema educativo hasta los 15 años, y eso, el post 15 años, es un problema. Y ahí tenemos un claro ejemplo de lo que pasa sobre todo con las niñas, con las adolescentes. Hay un fuerte, al no quedar vinculado al sistema educativo en ninguna actividad deportiva, y al privatizarse todo el esquema deportivo por fuera, bueno, tenemos un grave problema. El fútbol, en determinada manera, en los varones ha cumplido de cierta manera eso, pero esta tendencia a cada vez más el fútbol más privatizado desde su concepción, donde los padres terminan pagando muchas veces la formación de sus propios hijos en el deporte, el fútbol y en otros deportes, y no hay una política clara del Estado en cuanto a cómo se desarrollan determinadas capacidades de los territorios. Obviamente los que pueden acceder económicamente tienen determinado tipo, cantidad y calidad de deporte, y el resto no. Entonces eso tiene que haber un cambio. Y lo traigo en un tema de trabajo infantil, porque parte de lo que nosotros promovemos como cambio cultural y como cambio es que los grises tengan que estar, tengan la posibilidad de desarrollar otras habilidades culturales, deportivas, recreativas, eso.
Que es fundamental eso, porque hace la formación la de cualquier recupera persona. Además, totalmente. Y esto no se comporta de todas maneras, de igual manera en todos los territorios. En el interior sé que hay plazas de deporte que todavía siguen jugando aquel rol nucleador y un montón de cosas. Y hay clubes deportivos en determinados lugares, en determinados barrios, que también siguen jugando ese papel. Esa cantidad de padres que va a buscar a gurises que no llegan al baby fútbol. Hay toda una comunidad, pero hay un apoyo necesario del Estado. De hecho, tenemos varios jugadores de baby fútbol. Si vamos a una política que hizo la Intendencia, es la iluminación de una cantidad de canchas de fútbol infantil que tienen que ver con el desarrollo del deporte. Para nosotros, por ejemplo, esas cuestiones son parte de lo que nosotros promovemos a la hora de prevenir y erradicar el trabajo infantil. Pero como todas estas políticas pasan como de forma tan aislada y no sincronizada en acciones concretas, parecieran que no tienen nada que ver unas con otras. Pero tiene que ver con formas de entender el espacio público, con formas de entender y promover cuestiones de derecho en la infancia, con formas de decir, bueno, los gurises que no están en ningún lado, en algún lado están. ¿Cómo lo vamos a salir a buscar? Los gurises que no egresan del sistema educativo o que desertan del sistema de secundaria, ¿dónde están? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cuál va a ser cómo vamos a empezar a trabajar en formación, en empleo, en recreación, en deporte, en cultura, con una gran parte de esos gurises que no están? Y en el caso del deporte, además, es una herramienta hermosa para unir, para compartir, para generar... Tiene el doble juego el deporte. Tiene el lado maravilloso de generar grupalidad, compromiso, todo lo que entendemos, y tiene también, y en esto también en esto de la no mirada, en algunas cuestiones de las que están pasando en el deporte, Brasil hace poco menos de 3-4 meses, el Flamengo acaba de comprar un niño de 6 años. O sea, en estas cuestiones de salvajada que también tenemos dentro del deporte y que si no tenemos una política clara también nos pueden atravesar a nosotros de una manera sumamente compleja. Sin duda, sin duda. Sí, ahí ya la mirada del deporte profesional más comercial, más como negocio, es pero que empieza otro problema. Que empieza con los más chicos, ¿verdad? Sí. No, y hay una cuestión de que muchas veces se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de muchas familias y barrios y contextos. Pasa en nuestro continente, lo vemos eso, ¿no? Totalmente. Eso está muy presente. ¿Cuesta, Mauricio, pensar hoy en estos tiempos que los niños, las niñas tienen derechos? Bueno, qué pregunta. Sí, realmente sí, porque es un escenario en el que pareciera que a toda la sociedad nos cuesta pensar en clave de derechos. A toda la sociedad se le hace difícil mirar la realidad desde una perspectiva de qué es lo que corresponde que pueda estar garantizado. Y evidentemente también estamos en un momento histórico donde cada vez hay limitaciones estructurales que vienen del ámbito internacional y que vienen de los niveles de conflictividad que estamos viviendo como sociedades en este momento histórico, en el que la perspectiva de los derechos como forma de entender el mundo pareciera ponerse en cuestionamiento. Frente a eso, nada, simplemente es redoblar las apuestas y entender que la mirada de los derechos de infancias y adolescencias es fundamental, que es necesario que desde todos los organismos del Estado sigamos trabajando en conjunto con una perspectiva clara, porque evidentemente cada vez más la tendencia y la inercia del mundo en el que vivimos nos está llevando a pensar que los derechos no tienen sentido, que son una excusa para hacer cuestiones o para no tener audacia en algunas decisiones. Bueno, más bien todo lo contrario, tenemos que apuntar a construir mecanismos que garanticen condiciones adecuadas de vida para toda la ciudadanía y en especial, obviamente, para las niñas, niños y adolescentes. Y vos, Fernando, ¿qué mirada tenés sobre eso? Y yo creo que cada vez está más condicionada la perspectiva de derecho y desde varios lados. Algunas que tienen que ver con ciertos discursos que promueven la individualidad, más salvaje, los discursos de odio, pero otras que son más sutiles y más complejas. Tenemos en Argentina al señor Peter Thiel, que entre las cosas que promueve es más tecnología y menos política. O sea que también el ataque a la democracia y a determinada cultura democrática y cultura de derechos no solo viene por cuestiones políticas vinculadas a los parlamentos, sino que también tiene con cuestiones políticas vinculadas a las nuevas tecnologías. Y a una forma de entender la tecnología desde un lado una reproducción de una lógica de consumo y no de una lógica de ciudadano.
O sea que ahí hay toda una cuestión de una perspectiva en cómo estamos desprotegiendo a nuestras generaciones presentes y futuras de una manera sumamente que si no le ponemos el foco, si no nos podemos pensar seriamente en qué tecnología queremos, para qué ciudadanos la queremos, ahí también hay serios ataques a la democracia y a la perspectiva de derecho, que no solo tiene que ver con los discursos más reaccionarios, sino que tiene que ver con prácticas tecnológicas mucho más sutiles y mucho más complejas que se están desarrollando, que no están siendo visualizadas como ataques a la democracia muchas veces. Es más, que tienen que ver con un modelo de desarrollo que pareciera que si no es ese modelo estamos como por fuera del mundo, que tiene que ver con un modelo de desarrollo que borra hasta las nacionalidades. Pareciera que un niño en Hong Kong tendría que mirar hasta los mismos TikTok que un niño en Uruguay y no hay diferencias culturales, borra la perspectiva de los pueblos nativos, borra la perspectiva de las diversidades, o sea, pone todo en un mismo estándar que parecieran todos los niños iguales. Y en realidad hay serios ataques, y el acriticismo, la velocidad con que se promueven cosas de consumo todo el tiempo, muchos de los entornos digitales, muchos de los videojuegos, la pauta que tienen es tratar de que el niño esté la mayor cantidad de tiempo consumiendo ese videojuego. Tiene toda una lógica de funcionamiento que tiene que ver con eso. Estos 300 mensajes, parecía que te estás perdiendo algo todo el tiempo que está pasando en un lugar donde vos no estás. Entonces, ese condicionamiento también juega y mucho en contra de esta perspectiva de derecho. Apareció todo el concepto de consumers, que le llaman, que son ciudadanos consumidores. Que en realidad lo único que hacen son personas que consumen y producen contenido. No, se borra el concepto de ciudadano como con esa perspectiva de derecho. Tengo que hacer una pequeña pausa y seguimos conversando después, ¿les parece? Hay más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en Lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Mauricio Fuentes, vicepresidente del INAO, y con el psicólogo Fernando Olivera de la plataforma Infancia y Adolescencia. Mauricio, en los últimos años, casi los últimos 5 años, hemos tenido un poco más de 100 muertes, ¿no?, de menores bajo la tutela del INAO, una cuestión que obviamente nos ha generado y nos genera muchísima preocupación. ¿Cómo se para el organismo en este tiempo para, obviamente, entre otras cosas, evitar este tipo de situaciones, controlar ese tipo de episodios? ¿Qué reflexión te genera? ¿Cómo están trabajando hoy? Sí, primero, en eso, lo primero que hicimos cuando nosotros asumimos y empezamos a tener, lamentablemente, situaciones de fallecimiento, fue hacer una auditoría interna para saber bien qué nos estaba pasando con relación a estos fallecimientos. No había un mecanismo de mirada longitudinal, y lo primero que vimos es que quienes principalmente fallecen en el INAO no son niños ni adolescentes, son adultos que de pronto tienen 40, 50 años, 60 años, quedaron vinculados al organismo por una cuestión institucional, ¿sí? De pronto habían ingresado cuando eran niñas, niños, con alguna discapacidad, con alguna patología de salud, cumplieron los 18 años y no había una estructura histórica en ese momento en Uruguay que pudiera asumir el cuidado de personas que tenían alta dependencia en términos de salud. Y bueno, siguen vinculadas o vinculados al INAO, ¿sí? Sigue siendo el INAO el organismo que garantiza la atención de esas personas. Entonces, en realidad, de esta cantidad de fallecimientos que se dieron en los últimos años, la inmensa mayoría no son niñas ni niños, son personas adultas. Evidentemente, igual esto no deja de ser un hecho preocupante. Primero porque son personas que no pueden ejercer su derecho a vivir en familia, que eso es lo primero que nos parece que como organismo tenemos que garantizar, ¿no? Históricamente, Uruguay desarrolló un sistema de protección muy robusto, muy amplio, de mucho alcance, bajo la base de que el Estado debía garantizar el cuidado de aquellas personas que no tuvieran la posibilidad de ser cuidadas en un contexto familiar.
la Convención sobre los Derechos del Niño, ahí sobre finales del siglo XX, marca un hito diferente y pone esta lógica del derecho a vivir en familia como una prioridad y que la institucionalización tiene que ser el último recurso por el menor tiempo posible. Si una familia por alguna circunstancia pierde la capacidad de cuidado de una niña, de un niño, el Estado debiera garantizar los medios para que esa niña o ese niño vuelva a vivir en un contexto familiar. Puede ser trabajando con su familia de origen, puede ser buscando alguna familia más extensa, puede ser con alguna familia de acogida u otras modalidades. Pero fundamentalmente lo que nos preocupa a nosotros tiene que ver en ese plano con esto, con que la cantidad de gurisas y de gurises que fallecen viviendo al amparo del INAU es directamente proporcional al gran número de gurisas y gurises que están institucionalizados y para los cuales como Estado no hemos encontrado una alternativa para que puedan vivir en un contexto familiar. La vida en un contexto de institucionalización siempre tiene niveles de insalubridad, porque implica el no ejercicio de determinados derechos. ¿Y por qué crees que no se ha podido avanzar en eso? Bueno, principalmente hay una historia institucional que es muy fuerte. Los primeros programas de acogimiento familiar que se dan en Uruguay son de comienzos del siglo XXI y fueron creciendo gradualmente, y eso es una buena noticia. Ha habido una línea histórica que da continuidad al crecimiento de estas alternativas de cuidado. Lo que sí es real es que como país no ha sido esto como consecuencia de un decrecimiento en la modalidad residencial, en la internación, llamémosle, en hogares, ¿sí? Cada vez hay más gurisas o gurises que llegan al amparo del INAU y en ese llegar al amparo se ha crecido en acogimiento familiar. Nos falta todavía como país dar el paso de desinternar, llamémosle, es decir, que gurisas o gurises que están hoy por hoy en hogares del INAU, en residencias, en una modalidad de cuidado 24 horas por parte del Estado, que puedan volver a vivir en un contexto familiar. O sea, que estén en el menor tiempo posible internados, digamos. Totalmente. Nosotros históricamente vemos que el amparo del INAU ha crecido muchísimo en los últimos 10 años. ¿Y eso se explica por algún motivo en especial? Bueno, yo creo que parte tiene que ver con esto que hablábamos antes, de qué pasa con la presencia del Estado en territorio, qué pasa con los diferentes proyectos que años atrás generaban mecanismos de respuesta. Nosotros empezamos a hacer varios estudios en simultáneo. Uno tiene que ver con que el INAU en el año 2020 recibió 20.000 oficios del Poder Judicial. Un oficio es el Poder Judicial que te comunica a vos algo como organismo, ¿no? El Poder Judicial me dice, mire, yo recibí esta denuncia, quiero que un equipo del INAU vaya a investigar qué es lo que está pasando. De 20.000 oficios en el año 2020 pasamos a más de 70.000 en el año 2025, es decir, se quintuplicó prácticamente la demanda de la justicia para con el INAU. No todas las situaciones que están en un oficio terminan en un amparo, pero sí hay situaciones evidentemente que lo requieren. No todas las situaciones requieren de una respuesta del INAU en muchas ocasiones. Hay veces que el Poder Judicial deriva al INAU situaciones y que en definitiva la respuesta que la justicia está demandando puede ser una respuesta de otro organismo, del Ministerio de Salud Pública, de ANEP, etcétera, etcétera, pero evidentemente da cuenta de que un conjunto de situaciones que en algún momento eran resueltas a nivel territorial, hoy están llegando a la órbita de la justicia. El Poder Judicial, a su vez, no es un organismo de ejecución de política pública, entonces el Poder Judicial demanda a los organismos del Poder Ejecutivo que demos respuesta a las situaciones que se le presentan, y en esa capacidad de respuesta, bueno, una de las respuestas institucionales que existe es el amparo, sigue siéndolo todavía. Evidentemente eso lleva una cadena, se genera un crecimiento exponencial de las situaciones de amparo. Por suerte el acogimiento familiar es una alternativa que hoy por hoy existe, lamentablemente todavía es muy corta en su alcance y todavía no ha podido generar un movimiento contrario a lo que fue la tendencia histórica en cuanto a desinternar gurisas o gurises que están en hogares del INAU. Tengo que cerrar. Fernando, ¿sos optimista en que esto se pueda cambiar un poco, se pueda revertir todo esto que hemos hablado a lo largo de todo el programa? Son muchas cosas, lo sé. Yo soy un optimista con cierta desconfianza, con ciertos golpes por el palo que venimos llevando por tantos años también en el mismo rubro, por las desesperanzas que también van construyendo nuevas esperanzas, porque la otra vez estaba en un espacio y decía, a mí me ha hecho también la frustración.
frustrarme mucho, me ha hecho chocarme contra muros que cada vez se hacían más grandes, también me ha generado esperanza y poder pensar en alternativas. Creo que estamos en un momento histórico, desde muchos puntos de vista, desde interpelar un sistema, un modelo de intervención que tiene una base mucho más en la institución que en la familia, focalizada más en la institución que en el niño y en la familia. Me parece que ahí hay todo un desafío muy grande en esto de pensar en lógicas más territoriales, en acompañamiento, y también en el tema en particular sobre trabajo infantil, en este momento histórico que es la primera vez que el Estado reconoce la necesidad de contar con un plan nacional. Desde las organizaciones de sociedad civil, esto lo venimos reclamando hace más de 15 años. O sea que en esta frustración y desesperanza, bueno, se abren nuevas cuestiones y a su vez encontrar también otros discursos que deben ser acompañados obviamente con las acciones, pero que tienen con una mirada no punitivista hacia determinado sector, sobre todo en los adolescentes varones, y que contempla esta mirada de que también son víctimas de una cantidad de situaciones que pasan en los territorios. Entonces me parece que sí soy optimista. Lo que saldrá, lo que vendrá, bueno, va a depender también de las capacidades que tengamos las personas que estemos involucradas en ese proceso y también la necesaria autocrítica que debemos hacer en los cambios necesarios y urgentes que necesitamos. Fernando Olivera, Mauricio Fuentes, gracias a los dos por la visita y por la charla aquí en la Adobe. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Volvemos mañana a las 20. Que pasen bien. Chau.